nuestro oído y nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios. Si se pueden venir un poquito más adelante. Gloria a Dios. Los hermanos líderes, ayuden a por favor ahí. ¿Cuántos están contentos, hermanos? ¿Cuántos están acá en primer lugar? ¿Cuántos saben escuchar palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie ahí. Una de las cosas que a Dios le agrada es la obediencia y que nos humillemos delante de Él. Esa es la clave. Por eso en Segunda de Crónicas el Señor dijo, si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos, entonces hay un resultado. Yo huiré y sanaré. ¿Cuántos quieren ser sanos? Algunos no les cae bien así cuando empezamos a ministrar así. Si es Dios, ¿qué queremos hacer? Y Dios tiene que hablarnos porque Él conoce cómo vienes tú. Sabe cómo estás tú y sabe cómo estoy yo. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a hablar acerca del ejemplo del dominio propio, que muchos de nosotros, algunos han perdido eso. Por esa razón es que tenemos tantos problemas personalmente en nuestras vidas y Dios quiere glorificarse en nuestras vidas y Dios quiere hacer cosas grandes. ¿Cuántos lo creen? Y eso es a través de un proceso. Por eso Dios dice que está probando la paciencia de muchos. ¿Está acá, hermanos? Hay muchos hogares que no se aguantan y Dios tiene que trabajar. Por esa razón es que cuando venimos acá, queremos que Dios trabaje con nosotros. Dios no va a trabajar mientras nosotros no nos humillemos. ¿Está acá? Ahora Dios quiere sanar. ¿A quién va a sanar, Señor? Aquel que se humilla delante de Él. Es clara la palabra. ¿Ya lo tienen? 2 de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. ¿Lo tienen, hermanos? En el verso 1, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de quién? De Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, ¿quién era Timoteo? Era su hijo espiritual. Amado hijo, gracia y misericordia y paz. Tres cosas habla Pablo aquí. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios. En el verso 3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Con atención. Limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe, ¿qué dice ahí? La fe no, o sea que hay fe fingida, ¿sí o no? Que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual, mira el verso 8. Este consejo es para todos los que creen en Cristo Jesús. Te aconsejo, mira qué mensaje Pablo le dio a Timoteo, que avives, hello, el fuego del don de Dios. ¿Sabes qué es el fuego del don? Tu salvación. Hello, que está en ti por la imposición de mis manos. El don. Porque Dios no nos ha dado
Un espíritu de ¿qué? ¿Cuántos valientes hay acá? Voy a volver a repetir. ¿Cuántos valientes hay acá? Los cobardes son los incrédulos, los que no tienen fe. Y sin fe es imposible agradar a ¿quién? Hermanos, los que se dejan llevar por las emociones. Con las emociones. Dios trabaja en el espíritu. ¿Cuándo lo creen? ¿Ah? Ahora Dios no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. ¿Qué? ¿Dominio qué? Propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de mí, de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, y no que si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de ¿quién? El poder de Dios. Todo está basado en el poder de Dios. Va a tus manos, vamos a orar. ¿Cuántos tienen deseos de orar? Ora por ti. Dile que te abre el entendimiento el Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria, honra. Toma control de cada persona, Señor, de cada mente. Todo lo que se levanta, todo lo que no es tuyo, todo lo que no te glorifica, sea atado, derribado y destruido. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén. Ahora en el verso 7 Pablo dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Voy a esperar que las maestras se paren, se vayan, no sé qué van a hacer. Sino de poder y de amor, ¿qué? Dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que aprender a dominar tus emociones. Tienes que aprender a dominar tus impulsos, y eso es a través de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que los líderes de su pueblo han sido llamados para guiarlos y para servirles. El Señor está buscando obreros. Jesús le dijo a sus discípulos, rogad no por pastores, no por evangelistas, sino por obreros. Ahora nosotros cuando tenemos, como dice Pablo, la conciencia preparada a través de la palabra, podemos servir bien a Dios. El Señor nos ha llamado a servir. Como ejemplo, pues para esto tenemos que madurar en todo aspecto. Uno de los problemas que estamos viviendo en este tiempo es que todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, todo lo que está pasando, eso afecta a muchos cristianos. Viene, Dios te habla y no le crees. Dios te ministra por medio de siervos y no le crees, porque estás afanado en el mundo. Y el apóstol Juan dijo en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo amaría todo lo que ustedes hacen. ¿Eso qué nos lleva a nosotros a tomar dominio propio? De ser sobrios. Pedro dice que el diablo anda como un león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién va a devorar el diablo? Aquellos que están en las emociones. Santiago dice que el hombre de doble ánimo no puede ser constante en lo que Dios le ha llamado. Eso no se trata de tener años en la iglesia, se trata de tener madurez, tener una formación, ser capaces de confrontarnos al mundo, confrontarnos al diablo y confrontarnos a la carne, a la naturaleza vieja que tenemos. Por esa razón Dios nos ministra. A veces tenemos que dejar que el Espíritu Santo ministre, porque algunos vienen y no le está, levante las manos, hermano, dele gloria. ¿A quién estarán hablando? Y cuando tú eres una persona madura, sabes a quién vienes a adorar. Lo primero que haces es venir a agradar a Dios. ¿Cuántos lo creen? Una persona sobria es una persona que está atenta. Una persona que está atenta a todo lo que se está moviendo dentro del ambiente espiritual. Escúchenme. Pablo dice, la Biblia dice
que en el capítulo 6 de Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay principados, potestades, gobernantes, huestes que se mueven en las áreas que celestes. Ahora, lo que quiere el Señor es que nosotros aprendamos a vivir en medio de todo eso. Jesús en Lucas capítulo 9 envió a 12 de sus discípulos y yo los envío en medio de lobos, le dijo el Señor. Entonces el Señor les dio autoridad y el Señor, que sabe qué hizo, instruirlos para que ellos puedan confrontarse en lo que había afuera. Tú puedes recibir bendición aquí, puedes recibir palabra, puedes recibir enseñanza, sin embargo al salir ya te olvidas de todo lo que Dios te ha dado. No pendencieros, no codiciosos de ganancia. Hoy vemos un mundo lleno de codicia. Hoy se ha levantado un montón de doctrinas. Pedro dice que aún están haciendo mercadería de vosotros y aún harán. Judas habla de ese tipo de hombres que son 2 veces que desarraigados. Tienen una unción, pero no es la unción de Dios. ¿Saca? Hay soberbia, hay codicia, deshonestas, sino amables y apacibles. Dicho en una palabra, han de tener dominio, ¿qué? Ese es el dominio propio que el Señor quiere en nuestras vidas. Yo conozco cristianos de años, viejos, pero no tienen dominio propio. Dominio propio en todas esas virtudes. La virtud que significa poder. Quiero que ponga atención. Por eso en San Juan, en Hechos capítulo 1:8 el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu sobre vosotros. ¿Poder para qué? Para poder vencer todo lo que se viene. Hermano, les voy a decir algo. Van a venir cosas peores y Dios quiere preparar al pueblo para que no te agarre de sorpresa. Porque dice que el Señor va a venir como un lazo. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y aquellos que estén durmiendo, aquellos que están más para allá que para acá, los va a sorprender. Pero los que están apercibidos van a ser personas que van a entender y van a comprender y se van a aferrar más a Cristo. Todas esas virtudes me llaman la atención de una manera especial. La palabra amable, la cual tiene un significado muy profundo, que nos obliga a dedicarle un tiempo amable, y viene de 2 prefijos griegos, epi. La palabra epi hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque el cambio de una persona no es de afuera para adentro. La religión quiere cambiar de afuera adentro. El Señor quiere que cambiar tu interior. El Señor tiene que alimentar tu hombre interior a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Por esa razón vemos tantos problemas en la iglesia, tanta enfermedad. Hoy reciben la bendición, el Señor libera, el Señor nos habla por medio de profecía. Agarramos la palabra un momentito, pero no la creemos. Tenemos que creerle a Dios. Y la palabra eikos, gustosamente, esta palabra designa un carácter equilibrado, balanceado, dominado, controlado. ¿Y cómo tenemos que tener un carácter equilibrado, balanceado y dominado? Santiago capítulo 1 lo dice. Hay un proceso de formación en cada uno de nosotros. Uno de los problemas que tenemos nosotros como cristianos es que no nos gusta la palabra de Dios. Nos gustan las emociones, nos gusta que el Señor nos diga que nos va a bendecir, nos gusta que el Señor nos tenga bien, tranquilos, sin enfermedades. Por eso se han levantado esas falsas doctrinas donde dicen tú eres un campeón, el Señor te va a dar una casa, yo veo una visión y muchas cosas y la gente se lo cree. Pero cuando Dios nos confronta con la palabra y nos confronta, no nos gusta. Porque tenemos una naturaleza que caída y esa naturaleza vamos a pelear con esa naturaleza hasta que venga Cristo.
Y eso lo tienes tú, lo tengo yo. Y cada uno de nosotros tiene que tener un equilibrio. Tiene que tener un equilibrio balanceado, dominio controlado, también sugerir un carácter razonable, paciente, moderno, justo y considerado. Entonces ahora podemos decir que para ser amable no es suficiente con sonreír aunque nos estén pisando los callos de los pies. O sea, acá, hermanos, aparentemente una cierta cortesía fingida, sobre todo es algo tan hermoso que hace de lo profundo e íntimo de nuestro ser, una personalidad que no puede ser áspera, hiriente, sarcástica, cruel y contenciosa. Estamos en un mundo donde la gente no tiene cortesía. ¿Se acuerdan los hermanos cuando eran más jóvenes? Veían una anciana, la sentaban ahí. Hoy no, hoy los muchachos se sientan, hasta agarran 2 asientos. No respetan a los grandes, a los mayores. Vivimos una sociedad donde los jóvenes viven una vida distorsionada en el mundo. La música, hermano, el otro día mi esposa pusimos un momentito esos premios Grammys que dan en el mundo, salen unas personas cantando cosas que no se entienden y a la gente le gusta eso. Canciones que no tienen sentido. ¿Por qué estamos viviendo en ese mundo? Ahora nosotros tenemos que tener un carácter balanceado para que no nos inclinemos al mundo. El apóstol Juan dice, si tú te amas al mundo y amas todo con la corriente del mundo, te haces enemigo de Dios. Y el amor del Padre ya no está en ti. ¿Qué es el amor del Padre? Cristo. Y Apocalipsis capítulo 20 dice que muchos ya lo han sacado a Cristo de su corazón. Por eso Jesús dice, estoy a la puerta, estoy llamando para que me dejes entrar. Y lo que voy a poner en ti va a ser paz, paciencia, benignidad. Voy a poner mi espíritu para que mi espíritu te guíe, te controle y mi espíritu te enseñe, te corrija. Y es lo que Jesús dijo, voy a enviar al Consolador. ¿Para qué? Para que seas guiado por Él. La iglesia no tiene que ser guiado por las cosas de afuera. ¿Hello? ¿Están acá? Si tú eres guiado por las cosas de afuera, quiere decir que el amor del Padre ya no está en ti. O sea, en otras palabras, tú tienes a mitad de aquí para allá a Cristo de fuera y de aquí para adentro tienes tu propio ego. Y Dios no puede habitar en una casa dividida. Escúchenme, cuando Jesús habló de la casa, está hablando de tu mente, está hablando de tu vida. Y la iglesia tiene que ser preparada para irse con el Señor. Tiene que ser una iglesia apasionada. No cuando vengas que tengas un problema aquí y el Señor te dice, el Espíritu Santo te dice, alábame, y tú dices a mí, a mí nadie me va a ¿cómo se llama? Obligar. Y a veces hay gente que dice, el pastor nos obliga. Yo no los obligo a nadie, yo los estoy instando para que ustedes se metan con Dios. Tenemos que parar la alabanza y dejar que Dios ministre. ¿Para qué vamos a estar raca toda la tarde y tú vas a estar como si en plena lluvia y no te mojas nada? Los pájaros son así. Los patos no se mojan porque todo el agua cae por encima y no entra ni una gota dentro. O sea que tienen plumaje de patos. Y vienes aquí y te sientas atrás y a ver quién te mueve de atrás. Gracias más bien a Dios que he venido. Gracias. Dale gracias a Dios que Dios todavía no nos ha cortado, hermano. Está acá, dale palmas al Señor, por lo menos dale palmas pues. Ahora una persona amable es la que ha llegado al dominio, control de los malos impulsos, sentimientos o acciones, emociones, y ha cultivado con empeño un carácter equilibrado. Jesús era equilibrado. Un empeño de un carácter balanceado, paciente, moderado, justo.
Cuando hablamos de dominio propio, es una figura, perfila el horizonte y es el penúltimo, vemos el penúltimo hijo de Jacob. Vemos a José. ¿Quién era José? José era un muchacho que tenía sueños. Yo le digo a los muchachos jóvenes, hoy tú tienes que formar tu carácter para cuando te cases. Porque ahí no va a estar tu tata y tu mamá. Y si tocó un tipo que no está formado, a tenerte a las consecuencias. Ellos más que todo tienen que meterse con Dios en la palabra y tienen que amar la palabra. José era un muchachito joven de 16 años. Era el último hijo, el penúltimo hijo de Jacob. José y Benjamín, los dos. La madre murió al parto. Y dice que Jacob amaba a José. Quiero que ponga atención. Él era un jovencito, una edad, por eso la edad de los jóvenes es donde los jóvenes se creen que la saben todo. A mí nadie me va a decir nada. Dios tenía planes para José, así como Dios tiene planes eternos para nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? Que aprendas a tener un balance equilibrado. ¿Para qué? Para que no te saque el diablo afuera. Porque cuando vienen las pruebas, la gente lo que hace es salirse de la iglesia. Y la gente no se deja llevar por el Espíritu Santo, se deja llevar por sus emociones. Ellos controlan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se puede manipular. El Espíritu Santo es el que nos tiene que guiar. ¿Cuántos lo creen? Si nosotros empezamos a entender eso, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a empezar a vivir una vida de victoria y de bendición. Si Dios te ministró ayer y Dios te habló, hoy vienes con más deseos. Hoy vienes mejor. Te vienes a sentar a la primera línea ahí. A tus hijos les enseñas a respetar a Dios. Pero si no hay un equilibrio, no hay un cambio, así como eres, los hijos van a ser. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ambos irán al mismo ¿qué? Hoyo. Porque todo lo que ve ser el hijo al padre, lo va a hacer igual. ¿Cuántos lo creen? José conocía al padre, a su padre. Usted sabe quién era Jacob y cómo Dios le hizo pasar un proceso. Él era transero, se transea, hacia Dios también lo transeó. Y le dijo a su padre, el Señor me consiguió el corderito. Ah, qué bueno, Jehová. Pero Dios había profetizado sobre Jacob. ¿Cuántos lo creen? Pero cuando Jacob tuvo un cambio, quiero que ponga, Peniel significa un cambio, su vida ya no fue igual. Yo no lo vemos a Jacob transeando ni robando. Lo transearon, le dieron de su propio ¿qué? Chocolate, porque José o Jacob dice que a Jacob amó y a Esaú ¿qué? Aborreció. Y Pablo dice, ¿por qué sin causa? Ahora yo te voy a decir algo muy importante en esta noche, ¿ok? Dios conoce tu vida y Dios sabe hasta dónde tú vas a llegar. Pero Dios, para que trabaje en tu vida y para que Dios haga el trabajo en tu vida, tienes que tener un carácter equilibrado. Porque Dios no trabaja en las emociones. La gente se emociona, dice, el Señor me va a llevar a las naciones, pero Dios no te dice lo que vas a pasar. Yo tengo 35 años en el Evangelio. Gracias a la misericordia de Dios, he aprendido a entender, he aprendido a obedecer a Dios y caminar bajo la dirección de Dios. Porque los profetas te pueden decir, te pueden profetizar, pero la profecía más seguro la tenemos en la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Ahora Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. La cobardía va junto con la incredulidad. Si Dios te habla, tienes que esperar con paciencia que Dios te mueva, que Dios mueva los dados del ajedrez.
Va a haber gente que te va a venir a ofrecer muchas cosas. A mí me ofreció entrar a la televisión y no sé qué. Yo dije, no, no me meto. ¿Ah? Y ese equilibrio viene basado en la sujeción del Espíritu Santo. José le contó los sueños a sus padres, a sus hermanos, y le contó un sueño profético. Y ellos no entendieron. Hasta el papá no entendió. Entonces empezaron a envidiarlo. Llegó un momento en que lo vendieron y José empezó un proceso de formación. Escúchenme, hermanos, si tú no tienes un proceso de formación, vas a quedarte como el chinito milando. Y puedes decir, aquí son egoístas y todo, yo me voy a ir a poner, anda, ponete ahí, de lo que no tienes que ponerte y va a ver cómo te va. Apaguen sus teléfonos, por favor. Ahí ya me han sacado hasta los letreros acá. ¿Ah? ¿Está acá? Pasó hasta que José más o menos tenía unos 35, 40 años. Ahora, ¿cuándo va a terminar todo? La formación, cuando te mueras. Y José llegó a la casa de Potifar. ¿Ah? Y dice que Dios estaba con él, con José. Es que lo que pasa es que nosotros no queremos pasar pruebas, hermano. No quiere que nadie te llame la atención. No quieres que nadie te diga lo que vas a hacer. Si te reclamo, te enojas. Y si Dios te habla fuerte, te enojas. Entonces, ¿cómo quieres que Dios forme tu carácter? La mujer lo acusó de violación y fue mentira. Él mantuvo su equilibrio, mantuvo balanceado, fue paciente para caminar y una de las cosas que José hizo, no se apartó porque tenía temor de Dios y respeto y tenía fidelidad. Cuando la mujer quiso acusarle, le dijo, mira, todo me ha dado Potifar, todo me ha confiado Potifar, menos a ti. Y la acusó, y esa mujer quería que lo maten a José. Pero el marido que lo conoció a José, quiero que pongan atención, el marido lo conocía a José mejor que a su mujer. Él habló en privado y le preguntó. Y Dios lo exaltó. ¿Cuántos lo creen? Bueno, dale palmas pues ahí. Por lo menos mover las manos ahí. ¿Cómo pues haría este gran mal y pecaría contra Dios? Y esas palabras que José habló y se confrontó delante de esta mujer fueron selladas eternamente. Porque Dios tenía propósitos para él. Dios tiene propósitos para los jóvenes, propósitos para cada uno de nosotros. Y les voy a decir algo, si tú no caminas bajo los propósitos de Dios, va a ser en vano. Dios quiere llevarte a hacerlo. Dios quiere formarnos. ¿Qué es lo que hizo José? No se dejó envolver por el cieno de la maldad. Él estaba en una prisión. En la prisión hay violadores, hay asesinos. Y él fue el luz en medio de la prisión. Y Jesús dijo que nosotros tenemos que ser luz, no aquí adentro, porque aquí puedes brillar, pero afuera. Dale palmas al Señor. Tú quieres ser luz, allá afuera lo vas a hacer. Y el Señor dijo, la luz que tienes, no cualquier luz, la luz que tienes
Es una luz diferente. Eso no lo puedes meter debajo de un almud. Porque aquí todos queremos brillar. Pero afuera necesitamos brillar. Porque afuera necesitan la luz los que están en condenación, los que no conocen de Cristo, los que cada día están buscando la muerte. Algunos no quieren vivir, están suicidándose. Oye, en lo moderno es ahorita esto. Los jóvenes que se van a suicidar dicen, yo no me quiero ir solo, mejor me voy acompañado. Y se llevan un montón de gente. ¿Y dónde van? Al infierno. Porque no tienen la luz, nosotros tenemos la luz. Ahora, el Señor dice, nosotros tenemos la sal. Y la sal tiene que dar sazón afuera. Un siervo que predica es un tremendo experto en la palabra, es un escritor. Él dice, el problema de ahora de la iglesia es esto. No quieren ser luz y no quieren ser sal. No quieren meterse con el problema porque tienen miedo. Mejor así nomás, calmaditos. Ellos para su lado y nosotros para nuestro lado. Y el Señor dijo, ustedes van a ser la sal. Y la sal es la que va a dar gusto a la vida afuera. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Por eso el Señor dice que tenemos que tener dominio propio. Mira, José, en la cárcel lo nombraron jefe y el jefe le decía, mira, José, te encargo a los prisioneros y ahí nos vemos, me doy a dar unas vacaciones. Y el hombre, el carcelero, ganaba buen dinero. Hello. ¿Qué haría José? Que tenía esa gracia de Dios. Dice que la cárcel comenzó a funcionar mejor con José. Hasta los encarcelados andaban felices con José porque él era luz y era sal. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Dale palmas al Señor. ¿Ah? Hasta que llegaron dos, ya saben ustedes, dos tipos a la cárcel. Y uno tuvo un sueño, era un copero, y el otro panadero. Les interpretó los sueños. Una de las facultades que le dio Dios a José era interpretar sueños. Y era un sueño profético. Quiero que pongan atención. Vino el copero, le dijo, tuve un sueño que yo tenía uvas, después serví la copa al rey. Estamos parafraseando. Y José le dijo, en 3 días vas a ser restituido en tu cargo. Porque se le perdió un bracelete de oro al faraón. Vino el panadero y le dijo, yo también quiero que me des la interpretación de mi sueño. En 3 días el faraón te va a colgar. Y sucedió. Tuvieron que pasar como 2 años. 2 años para que tenga el faraón un sueño. O 2 sueños tuvo. Y el mismo sueño significaba lo mismo. Cuando José le interpretó el sueño, escúchenme, mira todo el proceso que Dios le hizo pasar. ¿A cuántos quieren que Dios los exalte? ¿Ah? ¿Quieren que Dios te exalte? Cuida pues lo que Dios te ha dado. Yo he visto muchachitos que Dios les ha dado profecías y dije, Señor, este varoncito. El problema es cuando los muchachos no tienen una formación, no tienen dominio propio, lo arruinan el plan de Dios. El evangelio no es fácil, el evangelio es por procesos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? No lo creo. Qué bonito sería que el Señor te dijera, te voy a llevar a las naciones, y mañana mismo te lleva a las naciones, a ver si aguantas a salir de tu casa. Hello. Ahora Dios sabe lo que va a hacer, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Qué hizo Dios? Lo exaltó. Le dio un anillo, autoridad. Lo puso de segundo de Egipto. Egipto era como Estados Unidos. Todo el mundo quería las mejores universidades, había en Egipto. Era un país culto. Y Dios lo usó José. ¿Para qué lo usó José? Para libertar a Egipto y libertar también a su pueblo Israel. Y se cumplió la profecía.
Hello, ¿se cumplió la profecía, sí o no? El Señor a mí me profetizó una vez cuando yo fui a un retiro. La iglesia estaba pequeñita, me dijo, tú tienes un siervo, me dijo, tú tienes un haitiano. Tú tienes un ministerio de liberación, me dijo. Pero el Señor te va a llevar por procesos. Y teníamos la iglesia ahí pequeñita, tranquilos estábamos ahí. El Señor dijo, con la hermana Catita, cuando llegué allá al retiro, la hermana Catita, mi hijo, me dijo, el Señor te va a sacar de ese lugar. Y te va a llevar a un lugar donde vas a pagar $3,000, de $700 a $3,000. Y yo le creí a Dios y nos fuimos. Como mi mujer es aventada, nos fuimos. Se fueron, nos quedamos como 16 personas. Y aquí no van a pagar, aquí no van a poder pagar, aquí nadie va a venir. Mira, cuando es Dios y te mueve Dios, Dios te va a exaltar. Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. ¿Ah? ¿Está acá? Por eso necesitamos tener dominio propio. ¿Cómo vas a tener dominio? ¿Cómo tú vas a poder dominar tus emociones? A través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dijo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio, ¿qué? Propio. Pero ¿cuándo nosotros vamos a poder dominar todo eso? A través del sometimiento a Dios, a su palabra, creyéndole a Él. Aunque no veas nada, tienes que creerle a Él. Y he aprendido a vivir por la fe. No es fácil aprender a vivir por fe porque vienen pruebas donde tú tienes que realmente agarrarte de Dios. ¿Ah? Ahora, cuando José llegó a ser segundo del faraón, hermano, su comportamiento y su conducta fue siempre digna. Por eso es que Dios lo exaltó. Ahora Dios quiere exaltarnos a cada uno de nosotros. Pero Él ve cómo tú te comportas, qué es lo que tú haces. Si le crees o no le crees. Y para el que cree, todo es ¿qué? Posible. ¿Ah? José no le interesaba la vida, la vanidad de la gloria terrenal. Nada de eso pudo cambiar, aunque estuvo en la cisterna. Él nada pudo cambiar y era jovencito. Y hoy Dios quiere formar una iglesia que le crea a Dios, que no le creas al mundo. Hoy se mueve un espíritu de avaricia. Hay gente que Dios lo bendice y lo primero que hacen es apartarse de Dios. ¿Saca? Ahora Pablo dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Un espíritu diferente al mundo. El espíritu de verdad. Jesús dijo, voy a enviar al espíritu de verdad, el cual os va a guiar a toda ¿qué? Verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Todo lo que está aconteciendo en el mundo ya está escrito. En 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo dice, el Espíritu dice que en los postreros días, esos días que estamos viviendo hoy, muchos se levantarán falsos, engañarán a muchos y apartarán de la verdad. Y muchos van a tener comezón de oír. Y se levantarán falsos maestros dirigidos por espíritus de demonios. Van a apartar de la verdad a muchos. Y aun si fuera posible, a los que Dios escogió, los van a desviar. Yo conozco gente que tenía 20, 30 años en el Evangelio, oye, adoran a la madre, algunos se han vuelto testigos de Jehová, algunos se han vuelto judaizantes. Y Pablo en Gálatas les dijo, oye, ¿por qué son necios? Les dijo a los Gálatas.
¿Acaso recibieron la salvación por obras? Tan necios sois que se han hecho embrujar. Estamos viviendo como en el tiempo de Primera de Reyes, donde Elías tuvo que confrontar al pueblo, porque el pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Cuando tú claudicas en dos pensamientos, la mitad vas a estar en Dios y la mitad en el mundo. Y Jesús dijo, no me puedes servir así, porque vas a amar al otro y me vas a aborrecer a mí. Llegas a la iglesia y todo te aburre. Hace un signo de interrogación y analiza qué es lo que está pasando contigo. Quizás tal vez estás apartado de Dios. Y Dios no va a tener la culpa si te apartas. El hermano ayer predicó claro. Todo el problema que tienes es porque tú te has apartado de Dios. Hay un espíritu que se mueve en el mundo. Es una potestad que se mueve en los hijos de desobediencia. Pero hay el Espíritu Santo de verdad, el que nos va a guiar a toda verdad. Dale palmas. ¿Cuál va a ser nuestra guía? Aquí está la palabra de Dios. Por eso Pablo habla acerca del carácter de los hombres en los postreros días. Dice también, debes saber en el capítulo 3, 2 Timoteo, eso que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo ya profetizó acerca de estos últimos tiempos. ¿Cuántos creen que estamos en los últimos tiempos? Ya el Señor nos está mostrando todo, guerras, enfermedades, los científicos están hablando. En el lado del África hay como 200 plagas que están reteniendo. Y cuando esas plagas sean lanzadas, van a venir enfermedades y plagas. El Salmo 91 dice el Señor que Él nos va a guardar de las plagas. ¿Cuántos lo creen? Pero también dice el que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar bajo el abrigo del Altísimo? Bajo la cobertura de Dios. Hello, van a venir enfermedades. Ahora ya me estaban diciendo ahí en el hospital, me fui a hacer mis ojos, ya me operaron los dos. Y me dicen, tienes que ponerte de nuevo la vacuna. Yo, ¿qué? No, ni me he vacunado. ¿Y por qué me voy a vacunar? Ahora los que se han vacunado por la, ¿cómo se llama? Por el trabajo, qué bueno. Yo no les digo que se vacunen, no se vacunen. Pero tenemos que buscar la protección de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dice como con la gallina puede a sus polleros, así nos va a guardar el Señor. ¿Están acá? Mejor es que nos guarde Dios, ¿sí o no? Ahora, si Dios permite que te vayas, qué bueno que te vas a ir, porque te vas a ir de este mundo cruel y vas a decir adiós mundo cruel. Habrán hombres amadores de sí mismos. Escúchenme. En el verso 2. Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. ¿Quiénes son los vanagloriosos? ¿Quiénes son ahorita los ídolos de los cristianos? Hay ídolos, hay gente que adora a los ídolos, a los muñecos, pero los cristianos adoran a los jugadores. 3 horas están ahí en el estadio antes, ahí gritando. No están como nosotros aquí callados, todos enojados. ¿Quién vive? Cristo. ¿Hacen hambre? Gloria. Y en el estadio, o cuando venía gente a cantar, o la Sonora Dinamita. Ay, hermano, yo reprendo eso, yo nunca. Tus novelas. Llorabas. ¿Y por qué está llorando? Es que el jovencito la va a dejar a la muchacha. Ay, pobrecita, voy a orar hasta por ella, voy a ayunar.
Hermano, hay mujeres, aunque no crean, hay mujeres que oran por los artistas porque ven la novela y son tan sentimentales. Y aquí no derramas ni una lágrima. Andas como una momia ahí parada. No le das ni unas palmas al rey. Y algunos se van a enojar, ojalá que coman la actividad. Está buena la actividad. Ahora Pablo dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de temor y de dominio propio. La mayoría de los, ¿cómo se llama? Quiero que pongan atención. La mayoría de los jugadores tienen 5 guarujas ahí. Tienen que tener cualidades de pelear y hasta dar su vida por eso. ¿No has visto los boxeadores? Todos esos no salen solo porque tienen miedo a que los rapten. Porque ganan mucho billuyo. Ellos por patear la pelota les dan millones y la gente los tiene como dioses. Sacarse una foto con esos es lo último, lo máximo. Y no que se diga afuera, dentro de la iglesia está igual. No esos grandes apóstoles. Entran con sus 3, 4, 5 guarujas y los guarujas al frente. No puedes ni acercarte ni darle la mano. ¿Y Jesús qué hacía? Se metía en medio de la gente y los abrazaba. ¿Cuántos lo creen? Dale palmas al Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles y a esos hombres los adora la gente. Habla mal de uno de ellos delante de uno de sus cuates. Te van a amenazar, hermano. Ahora, dominio propio que enseña las Sagradas en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 8, o verso 7 está. La palabra dominio propio en el griego significa sorfonismos. Esta es una combinación de 2 raíces. Sos quiere decir seguro. Escúchenme. Sos quiere decir seguro y dem quiere decir la mente. Como dijo el hermano hace un momento, todo ataque viene aquí. Viene una noticia así, inmediatamente si no estás confiando en el Señor, me va a llegar a mí. Había hermanos que me han dicho a mí, yo no voy a la iglesia porque me han dicho que en su iglesia están todos coronados. Sí, coronados por Cristo. Y se van al parque, se van a hacer sus negocios, se van al trabajo, se van a todos lados, se van a pasear y solamente en la iglesia está el virus. Y dice la palabra de Dios, Jesús dijo, donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo voy a estar ahí. Dale palmas al Señor. Nos olvidamos quién está con nosotros. Tú tienes que estar seguro quién es Dios en ti. Tu mente tiene que estar concentrada en Dios. Claro que va a venir temor. Pero dice que el perfecto amor quita todo temor. Yo cuando voy al médico le digo, Señor, tú has dicho que vas a usar las manos de estos cuates. Así que, Señor, úngelos, aunque sean diablos. Y miren, te atienden bien. ¿Cuántos han ido al hospital? Te atienden bien. A mí me han atendido, hasta me dieron una gelatinita, me dieron un poquito de jugo. Cuando tú confías en Dios y tú estás seguro en Dios, tu vida está centrada en Cristo. Por eso Pablo dice que nada nos apartará del amor de Cristo. Ni angustia, ni tribulación, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades nos apartará del amor que es en Cristo Jesús. Pero tiene que estar seguro. Hoy en este tiempo tienes que congregarte más.
Puedes ir ante tu comadre, puedes hablar por teléfono 4 horas, 3 horas, o tu teléfono estás ahí. Y sin embargo no tienes la comunión de Dios para entrar en la palabra y creerle esta palabra. ¿Y sabe qué? Dice que los injustos no heredarán. Los incrédulos, los cobardes. Apocalipsis capítulo 20, verso 8. Lo primero que puso el Señor, cláusulas, los cobardes y los incrédulos. Cuando tú no tienes una decisión, no va a haber cambios en tu vida. La gente te va a criticar. A mí me han hecho danzar en todos lados. Yo soy bien conocido, pero de mala manera, sin querer meterme en el baile. Imagínense si me hubiera metido. Pero como dicen, el que no teme, el que no hace nada no teme. Yo le dije, Señor, ahí está, arregla tú. Yo no me meto en este problema. Yo me voy a meter a seguir buscándote, trabajando para ti. Y el día de mañana, si me agarran el púlpito, que me vaya con el Señor, me voy a ir. Hello, ¿están acá? ¿Cuántos afanados hay acá? Estamos en un mundo afanado. Y el Señor dijo, no te afanéis por el día de mañana, qué vas a comer, qué vas a vestir, qué vas a beber. Basta cada día su afán. Mira los pájaros. ¿Alguna vez has visto un pájaro afanado? ¿Ah? El único animal, perdón, ¿ok?, que tiene conocimiento y tiene razonamiento, que es el hombre, es el único que se afana. Ni los burros se afanan. Cuando vino el diluvio, el burro le dijo, vámonos porque el Señor nos está llamando. A la burra le dijo, vámonos, entremos, porque si no, no vamos a tener burritos. Pero el necio del hombre, por no dejar sus cosas, se quedó en el diluvio. Te voy a decir algo, mucha gente se va a quedar en la gran tribulación y en la tribulación, y recomiendo que no se quede. Porque estás afanado. Tu corazón está dividido, la mitad para Dios. Un día vienes, alabas a Dios, te habla Dios, oh, lloras y hasta gritas ahí. Pero ahí se termina todo. No retienes lo que Dios te está hablando. Porque tu mente está cautivada. Yo cuando viene un predicador, yo no le digo qué va a predicar. Yo le doy la libertad. Lo único que yo le digo, te voy a dar la libertad y ya sabes si vos haces lo que tienes que hacer. Y si es de Dios, se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Ahora, la palabra sos significa que tenemos que estar seguros en Cristo Jesús. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 3 que dice, oye, si has resucitado juntamente con Cristo, busca las cosas de arriba, no las cosas de abajo. Oh, porque esto se va a quedar. La gente del mundo está afanada. La gente del mundo trata de trabajar como burros, trabajan como burros, se apartan de Dios. Y cuando no quieren venir al Evangelio, porque ellos su mirada está en hacer dinero, hacer dinero. Una pareja que yo conocí de mi país hicieron dinero, comían comida enlatada y dinero, se hicieron castillos allá en mi país y llegaron a querer vivir y el médico le dijo, tienes cáncer y 3 meses de vida. Y ahí estaban los buitres de los sobrinos ahí. La otra llegó, también tienes cáncer, y las dos dijeron, tanto nos afanamos, tanto nos sacrificamos y acabamos en nada. Tú puedes trabajar, pero primordial, tiene que ser lo primordial Dios y enseñarles a tus hijos que amen a Dios. Dale palmas al Señor. De ahí es donde se desprende el significado de dominio propio. Esto significa buen juicio, pensamientos disciplinados, habilidad para entender y hacer decisiones correctas. Esto incluye la cualidad de autocontrol y autodisciplina. Tú tienes que autocontrolarte a través de la palabra.
Eso habla de la formación. Vamos a ir a Santiago. ¿Cuántos están acá? El Señor quiere llevarse una iglesia entendida. ¿Cuántos lo creen? Y Jesús dijo que va a ser como los días de Noé, donde no entendieron. Escúchenme, no entendieron y el agua se los llevó a todos. Nadie se salvó más que la familia de Noé. Dice que Noé halló gracia delante de Dios. Escúchenme, la iglesia tiene que vivir bajo la gracia de Dios. No importa lo que pase, no importa lo que diga el mundo diga como dijo, el mundo va a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? No es emociones, hermanas. Cuando vive bajo emociones, escúchenme, quiero que pongan atención en esto. Hello. Jesús dijo que aquí, ¿a qué compararé un hombre sabio y prudente? Dos cosas. Es aquel que cava, ahonda y hace su casa sobre la roca. Es aquel que se profundiza en la palabra. Es aquel que le cree a Dios en la palabra. Y cuando tu vida está centrada en la palabra, estás sobre la roca que es Cristo Jesús. Van a venir vientos, va a venir escasez, va a venir persecución y tú te vas a mantener firme. ¿Cómo los discípulos se mantuvieron firmes en los momentos de persecución? Ellos prefirieron morir a negar a Cristo Jesús. Hubo un anciano de 80 años, lo pusieron en una hoguera en el ¿cómo se llama? Donde mataban a los cristianos, en el Coliseo. Y tenía un cargo, era romano. Policarpo creo que era. Y le preguntaron, oye, si tú niegas a Cristo, ahorita te soltamos. ¿Y sabe qué dijo el viejito? Ese es cuando la mente tenemos en Cristo Jesús. Ahí es donde el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. Porque no vas a ser tú, sino va a ser el Espíritu Santo trabajar en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Él le dijo, 86 años he servido al Señor y nunca Jesús me ha traicionado. ¿Y por qué lo voy a traicionar ahorita? Hoy los cristianos de hoy dejan la iglesia, se van a otra iglesia, andan brincando como pulga ahí. Como dijo el hermano, no tienen estabilidad. Se te da un privilegio, tira el privilegio. Ese hombre dijo, y dio un discurso ahí, y lo quemaron. Y cuando lo estaban quemando, le estaba dando un discurso. ¿Y sabe qué? El loco ese que estaba de gobernador no aguantó las palabras. Le tuvieron que sacar la cabeza. Y la cabeza voló y la sangre salió así y apagó la hoguera. Y dice que muchos bajaban y se entregaban a Cristo. Eso habla en el libro de historia. Hay muchos que no han conocido el libro de la historia de la vida, de la iglesia. Por eso no valoran. Ellos tuvieron que pagar su sangre para que nosotros nos mantengamos firmes en esos tiempos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Tú crees que la vida te llegó así por así? Tuvieron que morir mucha gente, pagar con su sangre para que tú tengas ese libro. Y aún así no lo lees. Yo le digo a los muchachos, si vienes con una mente volada y no quieres aprender, cierra tu oído y cierras tu mente, no hay ningún problema. Cristo te va a demandar de todo lo que has hablado. ¿Ah? Mire, dice, hermanos míos, tened por su gozo cuando saléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Ahora las pruebas, a través de las pruebas nosotros vamos adquiriendo una manera de pensar equilibrada. ¿Cuántos lo creen? Más tenga la paciencia su obra completa. La palabra es aquí, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios
el cual da a todos abundantemente, sin reproche les será. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando la persona pierde el temor a Dios, no le interesa. Ahora dice que tenemos que pedir con fe, no dudando. Viene la palabra de Dios y tú dudas. Y la duda mata la fe. ¿Está acá? Y dice aquí, no dudados, no dudando. ¿Ah? Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, dice Santiago ahí, en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuántos le han pedido cosas al Señor? Ahora el Señor te va a dar cuando Él quiere, no cuando tú quieres. A mí cuando el Señor me llamó, me dijo, vas a pastorear. Yo ni loco. Si hay una iglesia, hijo, dije, Señor, aquí Sodoma y Gomorra, dije. Y al pastor lo hacían bailar al pobre pastor. Pero es la gente que se levanta contra los siervos. Son gente que tiene fe. Tienen madurez, no tienen compromiso, cavilan en dos pensamientos, nunca están de acuerdo con la palabra. Y si la palabra vino fuerte, ese pastor no sirve. Pero si el pastor les endulza la cabeza, les endulza lo que les gusta, esa es calidad. Ese hermanito no le a nadie. Habla lo que a mí me gusta. Claro que no le va a gustar que te digan que eres campeón, que eres una princesa. Y las hermanas. Mi marido hace 45 años no me dice que soy una princesa, pero a mí me han dicho ahora que soy una princesa. Y hay doble ánimo. Yo creo que la iglesia no tiene doble ánimo, tiene 1000 ánimos. Son como el camaleón, cambian de colores. Entonces, para tener el dominio propio tenemos que tener una firmeza en Cristo Jesús. Van a venir cosas fuertes. Esto no va a mejorar. En 2 Tesalonicenses, Pablo explica de lo que va a suceder. ¿Están acá, hermanos? Algunos dicen que va a venir un avivamiento. Yo no sé, para aquellos que se van a quedar en la tribulación, tal vez. Pero Pablo dice que va a venir, ¿qué? Apostasía. ¿Ustedes creen que hay mucha gente que está apostando? Los de la G12 entran a una iglesia y le dicen al pastor, ¿cuánto debes? ¿Cuánto pagas? ¿Te dan dinero? Pues no, apenas. Mira, yo te compro a ti y te compro a todas tus ovejas. Te vamos a poner de pastor y tu iglesia va a crecer. Y crecen las iglesias. Hasta que el pastor haga sus billues y les dice, y para darte una ayudita más, te ponemos de apóstol. Y a tu mujer de profeta, pues, porque tú no tienes que hacer la mujer. Y ahí empieza el problema y la gente se acostumbra a ese tipo de evangelio feliz, happy, todo feliz. Y empiezan a los encuentros, reencuentros. Hay hermanas que han hecho los reencuentros y hay puro comida. Y si te estás durmiendo, ven a darte masajito. Te dan un dulcecito para que no te enojes. Voy a tener que poner masajistas aquí, ¿no? Para aquellos que se duermen, Cuando viene la palabra, cuando hay un retiro, tienes que aguantarte el hambre, ahí viene el problema. Lo primero que te programas, dice, no, voy a ir 3 días, el médico me ha dicho que tengo úlceras. No voy a ir. Una hermana la llevamos a un retiro, a los retiros que íbamos nosotros, y llegó la hermana con su montón de píldoras, y llegó el hermano, un hermano Pedro, me va a dar esas, me va a sanar. Hizo un problema ella, y le quitó. Hermano, salió sana a los 3 días. ¿Ustedes creen, hermanos?
El problema lo tienes aquí en la cabeza. Y el médico te dice, tienes que... Y tú le crees más al médico que a Dios. ¿Ah? Hay todos los que están enfermos y cansados. Y cuando le llaman, hermana, ¿por qué no? Estaba tan enferma que no pude ir. Ay, que me dolía la cabeza. ¿No dice la iglesia para que Jesús lo sane? Dale palmas al Señor. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Mira lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, Pablo estaba hablando a la iglesia. No, iglesia acá. Y nuestra reunión, ahí dice nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, hablando al mundo, que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. ¿Qué dice? Léalo. Ni por palabra, ni por, como si fuera nuestro, en el sentido de que el Señor está cerca. Hoy nuevas revelaciones. Si las revelaciones no van conforme a la palabra de Dios, mango. Pablo dice tener una profecía más segura que la palabra. ¿Cuántos lo creen? Es como una antorcha que alumbra en un lugar que oscuro. Hay tinieblas. Tú tal vez estás bien de la vista, pero estás andando en medio de tinieblas. Y las tinieblas cubren la tierra. Y cuando Dios te abre los ojos espirituales, puedes ver todo lo que se mueve al mundo, en el mundo. Y que hace Dios, empiezas a apartarte. No es que te va a obligar Dios, sino que tú mismo ya no te sientes a gusto. ¿Y sabes qué? Quieres irte con el Señor. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Ay, pastor, todavía no tengo novio, que no venga el Señor. Nadie os engaña de ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estos dicen que va a venir un avivamiento. Y viene bendición para todos. Hermano, la Biblia dice que va a venir una apostasía. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿qué es apostatar? Negar la fe. Un hermano que era pentecostés de la cabeza a los pies, de la noche vino con su toga aquí. Uno le dije, y empezó a decir que la Biblia es una Biblia falsa, que el nombre de Jesús es un nombre de caballo, y sus dos niñas se las sacó de la iglesia, unas niñas que Dios en profecía, y el tipo quedó muerto completamente espiritualmente. Las niñas se fueron al mundo, prefiero verlas en el mundo, les dijo él. Imagínense la ignorancia. Y hay un loco que anda dando la Torah, una Torah made in China. Imagínate a una persona que ni conoce de Cristo, te voy a dar esto, es la Torah. Y le está dando clases de hebreo. ¿Y qué saben de hebreo? Si apenas leen la Biblia. Es como si yo vendría a hablarles textos en hebreo y ustedes van a leer y este loco que no le entendemos nada. Para eso el Señor nos ha dejado la Biblia. ¿Cuántos creen en esta palabra de Dios? ¿Qué es lo que te ha cambiado a ti? Y la palabra se va a hacer rema a través del Espíritu Santo. Por eso la gente se vuelve insípida. A la gente no le podemos decir nada. ¿Sabe por qué no le podemos decir nada? Porque ellos se gobiernan. ¿Y para qué va a discutir con una persona que se gobierna a sí mismo? Te vas a meter, si quieres meterte en problemas con una persona, dile la verdad. Y la verdad te va a costar. ¿Qué es lo que te va a costar? Que te odien. Ahora, lo más importante para seguir creciendo espiritualmente es la renuncia a nuestro yo. De nuestra mente. El problema que tenemos nosotros es que yo
a mí, no me tiene que decir nada. Entonces, si ni Dios va a poder entrar ahí. Por eso está metiendo metafísica y todas esas cosas en las iglesias. Por eso a los jóvenes les dicen, tú eres un campeón, no te dejes de nadie. Y la Biblia dice que sin Cristo nada podemos hacer. ¿Quién es el que gobierna nuestra vida? ¿Quién es el que gobierna nuestra vida? Es Cristo Jesús. Tú eres esclavo de Cristo Jesús. Pablo decía, yo esclavo de Cristo Jesús, por amor. Antes el diablo me tenía una religión, decía Pablo, y mataba a los pobres cristianos hasta que Jesús se presentó conmigo y me dijo, ¿por qué me sigues? Dura cosa es date cosas con el aguijón. Así que vas a entrar a Damasco, pero ya no como un león, sino como un gato. Y Pablo entró a Damasco, miau, 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 ciego y 3 días en ayuno y oración, hermano. En estos ayunos que he tenido, ya he visto cositas, hermano. Donde dije, Señor, líbrame de los leones. ¿Ah? Porque la carne se molesta. ¿Ah? ¿Y por qué tenemos que venir? No tiene misericordia de nosotros. Ya no podemos ir a tomar al Denis nuestro cafecito. Y 7 domingos, nada más que 7 domingos, hermano. ¿Qué tal el Señor nos manda a estar 7 días pero seguidos sin salir de aquí? O me matan, o me comen a mí, los que tienen ese espíritu de glotonería. Si te dicen que va a venir un gran avivamiento, no creas, hermano. Jesús dijo, el amor de muchos se va a enfriar. Los padres se van a levantar contra los hijos y los hijos contra las padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de mucha gente. Los van a meter a la cárcel. Vas a ser traicionados por tu propia familia. Si tú eres el único cristiano en tu casa, no creas que te van a dar agarros, brazos y besos. Te van a querer matar. Te van a aislar. Te van a ver como una peste. Ahora, ¿estás dispuesto a pasar todo ese problema? Si no tienes dominio propio, dejas las cosas de Dios. Si tú tienes dominio propio, le prometes a Dios y tienes que cumplir. Dale palmas al Señor. ¿Ah? Cuando una persona es criada por su propia mente, es limitada. Tiene un corazón perverso y engañoso. Jeremías 17:9, dice el Señor dice así, que yo conozco el corazón del hombre que es perverso, malvado, ¿quién lo conocerá? Yo lo conozco y le voy a dar conforme a sus obras. No confíes en príncipe, porque en príncipe no hay salvación. ¿Y cuánta gente ha sido engañada en estos tiempos? ¿Cuánta gente ya no quieren saber de Dios? Yo conozco gente que han salido de esas iglesias y ya no quieren nada de Dios, porque piensan que todos los pastores son iguales. Yo le digo a las hermanas, ¿usted cree que todos los policías son ladrones? No, entonces, pues, ¿cómo va a generalizar? ¿Todos los médicos son matalosanos? No. Hay buenos médicos, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? ¿Qué pasa cuando una persona se deja guiar por sus emociones? Tiene su propio guía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. En todas las iglesias vas a agarrar defectos.
¿Saca? Porque si ves algo imperfecto, mejor no te metas con él, lo vas a arruinar. Pablo dice en 1 de Corintios, para nada bueno nos congregamos, sino para que Dios, escúchenme, Dios aparte a los que realmente son y a los que no son. Jesús habló de la cizaña y del trigo, ¿sí o no? ¿Ah? Ahora, cuando tú tienes y te dejas formar por Dios, entonces la presencia de Dios va a afectar positivamente en todas tus áreas de tu vida. Primero, el carácter de nuestra conducta. Antes peleabas con medio mundo, eras la guerrillera. Pero hoy te vuelves mansa. ¿Están acá? Y hay gente que no se ha dejado gobernar por el Espíritu Santo, por eso buscan pleitos por todos lados. Tratan de pelear hasta con su propia sombra. ¿Ah? Cuando tengamos la conducta que el Señor nos forme, vamos a querer más de Él. ¿Está acá? ¿Cuántos tienen hambre de Cristo? ¿Cuántos tienen hambre de Cristo? El que no tiene hambre de Cristo no le interesa la vida espiritual. Y si no te interesa, pues Dios no te va a llevar así. ¿Ah? Ahora, separados de Cristo no podemos hacer nada. Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando una persona no tiene la dirección del Espíritu Santo, tiene un carácter caprichoso. Escúchenme, voluble, sin dominio propio para el gobierno de su propia vida, de su casa. Y te voy a decir esto, cuando un varón no tiene dominio propio, destruye la vida de sus hijos. Estamos hablando del dominio propio, ¿ok? De lo que Dios nos habla en su palabra. Estamos en un caminar donde el Señor quiere trabajar con nuestras vidas. ¿Ah? Ahora Israel tenía que ser gobernado por Dios, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Saca? Mientras ellos caminaban, escúchenme, bajo la ley, bajo la dirección de los profetas, el profeta que tenían era Moisés. Cuando ellos se sujetaban a lo que Dios hablaba por medio de Moisés, entonces Dios les daba la victoria. Ahora, ¿Dios amaba a Israel, sí o no? ¿Dios los probó a Israel? Y no calificaron. Dice que ellos caminaron no por fe, sino por vista. Por eso, cuando llegado un momento, empezaban a reclamarle a Moisés, pobre Moisés, que Dios lo, que pobrecito, porque cualquier problema que había, era Moisés el que pagaba el plato roto. Te voy a decir esto, los que no tienen dominio propio, cualquier problema en la iglesia se lo quieren comer al pastor. Y lo malo que se reúnen bien, hasta van a tomar cafecito ahí. ¿Cuál fue la diferencia de Saúl y David? ¿Ah? Saúl fue ungido y habló lenguas. Era alto, grandote, tenía buena pinta. David un chaparrito, sí, pero tenía experiencia con Dios. El primer trabajo que le dio Dios a Saúl lo echó a perder. Escúchenme, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Saúl oyó la voz del pueblo y le fue mal, amolado quedó. Como no escuchaba la voz del pueblo, se va a visitar a una pitonisa y se metió en brujería. Y todo aquel que se mete en brujería, Dios los excluye. David pecó, David agarró a otra mujer, ustedes saben lo que pasó,
Pero una de las cosas que David tenía era que tenía la presencia de Dios. Salmo 51, él dijo, Señor, te pido que vuelvas el gozo, la alegría, que sanes mis huesos y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe qué pasó David? David estaba entrando en un momento que no podía adorar a Dios. Por eso es cuando vienes a la iglesia, levante sus manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces lo haces todo fingido y Dios no recibe esa alabanza. Hasta que Dios tiene que venir y empezar a ministrar. ¿Y qué te ministra? Te saca toda esa carga pesada que tienes. Dale palmas al Señor. Y Dios le dijo a David, ¿quieres que te juzguen los hombres o yo? David conocía la presencia de Dios. A él no le interesaba todo el dinero que tenía, ni el reino. Lo que le interesaba era que la presencia de Dios esté con él. O sea, acá, hermanos, ahora, ¿cuántos quieren derrotar al enemigo? ¿Cuántos quieren derrotar al enemigo? Tú tienes que empezar a dejar que Dios trabaje en tu vida. Ahora Elías, vemos a Elías supo vencer y ganar la batalla interior. ¿Cuántos lo creen? Escúchenme, dice que Elías era como nosotros, cada uno de nosotros. Dice que tenía pasiones semejantes a nosotros. ¿Está acá? Pero una de las cosas que Elías tenía, aprendió a controlar, porque imagínate, es un ejército y una vieja loca que lo seguía al pobre y que quería matarlo. Le vino la prueba, le vino depresión y era un hombre de Dios. ¿Cuántos creen que quería ser un hombre de Dios? Ahora Santiago dice en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos, las contiendas, las envidias? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten nuestros miembros? La batalla más terrible es la batalla interior que cada uno tenemos nosotros, las cuales combaten nuestros miembros. La batalla más terrible es la batalla interior por no dominar las obras de la carne y tenerlas en completa sujeción para que podamos entonces vivir en una completa libertad espiritual. La mayoría de los problemas la traes tú. Te dejas llevar por los problemas que hay en tu casa, vienes aquí y aquí ¿quién te va a decir algo? Y nos gusta emocionarnos y nos gusta que nos pongan la mano en la cabeza y gritar. Eso está bien, pero esto no es todo eso. Nosotros tenemos que aprender a vivir nuestras propias ¿qué? Batallas. Yo tengo mis propias batallas. Yo tengo que estar pegado a Cristo, porque si no me pego a Cristo, el diablo me devora. O sea, acá, ustedes como miembros tienes tus batallas nomás ahí. Pero yo tengo que tener batallas, tengo que ver por dónde va a venir el golpe del diablo, porque a veces se arregla una persona y al rato se arruina otra. Se arregla esa y se arruina la otra. O sea que anda brincando ese demonio ahí por todos lados y uno tiene que estar, Señor, ya preparado para poder pelear esas batallas. ¿Y cómo la va a batallar esas batallas? A través del sometimiento a Dios. Tú tienes tu propia batalla. Tú sabes cuál es el problema que tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aprender a caminar en dominio propio. ¿Cómo puedes caminar en dominio propio? Bajo la dirección del Espíritu Santo. Pedro era machetero. Antes de que reciba la presencia de Dios, Pedro era voluble.
Una cosa decía un rato y por eso cuando le dijo al Señor, Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la cruz por ti, estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces, muchacho. Y Pedro lo maldijo a Jesús. Pero una de las cosas que hizo Pedro, se arrepintió. ¿Está acá, hermanos? Judas, en cambio, no se arrepintió. Judas fue a tirar las monedas ahí a los religiosos. Y los religiosos le dijeron, ¿a mí qué me importa? Y se fue y se colgó. Y dice que sus entrañas se cayó y se abrió las entrañas y se derramó todo lo que tenía. Tuvo una muerte violenta. En cambio, Pedro se arrepintió y Jesús, ¿qué hizo? Lo restauró. ¿Ustedes creen que Dios tiene poder para restaurar? Entonces tú tienes que pelear tu batalla. No vas a venir un día a danzar, otro día quedarte toda tiesa, otro día no me gustan las palabras, te vas, otro día no hablas a nadie, nada, entonces pareces un reloj ahí. ¿Está acá? Entonces nosotros como pastor arreglamos un problema aquí, allá se levanta otro problema, y allá otro problema, allá otro problema. Y ahora nosotros no sabemos cuál es el problema que tiene la persona, porque no, aparte de nada, no dicen nada. El Señor lo sabe. Si el Señor lo sabe, vente a humillar aquí al frente. Y Dios te va a levantar. ¿Cuántos lo creen? Por eso Pablo dijo en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne está en contra del Espíritu. Y el deseo del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que te da la gana. Y si sois guiados por el Espíritu, no te hagas vanaglorioso, dice Pablo, irritándonos. Yo conocía gente que hablaba lenguas y lenguas, pero eran terribles, hermano. Una vez un muchacho me dijo, vamos a trabajar. Y bueno, pues estaba en otra iglesia y yo confié y fui con él. ¿Y sabe cuál era la maña de aquel cuate? Cuando le iban a cobrar, se enojaba con los muchachos. Y yo llegué a cobrarle y me hizo un relajo. ¿Y sabe qué me dijeron los que viven? Mire, anda hablando lenguas todo el día, pero transero, roba, no les paga a los trabajadores, si oculta los valos, dejan el trabajo y ya no regresa más por ellos. Y él lloraba en la batería y tocaba y lloraba y hasta saca la vaca, mete al toro. Yo cuando lo vi, porque él estaba en una iglesia, y cuando llegué dije, este muchacho qué calidad de estar bien ungido, y me llevé el chasco, hermano. Yo la agarré, le dije, ¿sabes qué? Voy a ir con tu pastor y le voy a decir todas las cosas que estás haciendo para que te ponga unos 2 años de disciplina. ¿Sabe qué pasó con ese muchacho? Se casó con una muchacha americana, jugaba con Dios. Hizo una tranza, lo agarraron y lo deportaron. No le voy a decir de qué país es porque no vayan a enojarse, ¿ok? Pero era de Centroamérica. Y la novia ahí llorando fue a buscar a la muchachita allá porque lo quería sin vergüenza. Ahora, el Espíritu Santo ha venido para ayudarnos, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren ser ayudados por el Espíritu Santo? Si deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, todo se va a arreglar. Hello. Ya no vas a andar como la avioneta, un día para arriba, otro día para abajo, otro clavando el pico abajo. Vamos a tratar de mantenernos así. Vienen los problemas, en vez de querer irte al mundo, te vas a ir más arriba. El Espíritu Santo te va a dar el discernimiento para ver si hay una persona que te va a visitar, te lleva puro chisme, entonces va a decir, hermanita, perdón, pero estoy muy ocupado con la presencia del Señor.
Así que si quieres chismear, váyale a la esquina. Ahora tenemos que crecer en un crecimiento espiritual propio. Escúchenme. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, Oseas 4:6. El hombre posee dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Cuando la persona no ha nacido aún al Señor, toda su vida gira en torno a su dominio de su naturaleza carnal, mientras que en el espíritu está muerto. Está dominado por la naturaleza carnal, su mente funciona conforme a la naturaleza que posee. Pues la otra está muerta a las cosas espirituales que son locura. Por eso 1 Corintios Pablo dice que para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. Sus deseos propios son gobernados, ¿por qué? Por su carne y sus emociones. Pero cuando una persona se acerca a Dios y recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo es enviado primero para morar. ¿En cuántos mora el Espíritu Santo? En la persona y alrededor de la persona. Lo primero que hace el Espíritu Santo es darle vida al Espíritu. ¿A cuál Espíritu? Al Espíritu del hombre, que estaba muerto. Por eso dice que antes estábamos muertos en delitos y en pecados. Como estábamos muertos en delitos y en pecados, nos dejamos llevar por nuestras emociones, por el alma. Y el alma se lleva bien con la carne. Por eso en el mundo, ¿quieres pecar esta noche? Decía el alma, aleluya. Y sí iban a pecar, porque no estaban sujetos a la ley de Dios. Hoy ya no puedes hacer eso porque estás sujeto a la ley de Dios. Hoy no puedes hacer porque tienes vida en Cristo Jesús. Y tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos. Nosotros tenemos un pensamiento finito. Cuando morimos, ahí se acaba todo, aquí en la tierra. Pero Dios es eterno, ¿cuántos lo creen? Y te voy a decir algo, Dios conoce tu salida, tu entrada y hasta cuándo te vas a morir. Y Dios te ha dado el tiempo de vida en esta habitación. Dice Pablo que es aquí que estamos. Un ciclo de vida tenemos nosotros. Algunos nacen antes de nacer mueren, otros nacen a los 5 años, mueren, otros a los 80, otros a los 120 todavía están dando lata. Pero en el ciclo de vida que te da Dios, tenemos que aprender a caminar en el Espíritu. No es que te vas a poner alitas y así vas a caminar. Sino la dirección del Espíritu Santo te va a ayudar. Los jóvenes les va a venir la tentación y el Señor les va a decir, no, eso no es bueno, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Entonces los jóvenes empiezan a tener temor. Porque dice Santiago, si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios, sino que cada uno es tentado de su propia ¿qué? Tú quieres ir a pecar, te vas a pecar. Te puedes meter con el lechero, el carnicero o el que trae el gas. Para pecar no necesitas escaparte lejos. Ahí en tu propia casa puedes hacerlo. ¿Ah? Ahora, cuando una persona se acerca a Dios, recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es enviado para morar. Jesús dijo, ustedes van a ser morada del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo y se ponía en las personas. Cuando Saúl desobedeció, se fue a buscar una bruja, el Espíritu Santo que estaba en Saúl, que era ungido, se salió de Saúl y se va a posar en David. Y le entró un espíritu de tormento. Ahora nosotros somos como el arca. Tenemos la presencia de Dios. ¿Está acá? ¿Está acá, hermanos? El templo no es este lugar. Esta es una asamblea donde nos venimos a sentar acá.
El templo verdadero eres tú. Tú eres, yo soy el Espíritu Santo, o yo soy el templo del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo da una transformación total a la persona. Y ahora su naturaleza espiritual ha sido vivificada. Y la vida de Dios comienza a moldear todo su ser. La vida de Dios empieza a formar tu carácter, tu mente. Se renueva tus pensamientos, tus deseos, los propósitos. Prioridades son ahora completamente diferentes. Primero es Cristo. Ser espiritual no es hablar lengua nomás. Y cuando tú permites que Dios cambie todo eso, vas a vivir una vida de bendición. Vas a llegar a la iglesia, aquí no te vas a venir a fijar si la hermanita vino de 2 colores, si se tiñó el pelo o usa ventiladoras. Tú vienes a alabar a Dios. O sea, gracias a Dios que yo no hablo del pantalón ni de esas tonteras. La palabra de Dios está transformando cuando lo creen. Y la palabra de Dios se hace rema en tu vida. Antes era la chismosa del barrio, ya no chismeas. El Señor te pone una máscara que... Si sigue metiéndote en pleito, el problema es que en la iglesia hay un grupito que se meten ahí, pues son el mismo espíritu, pero no espíritu, espíritu. Cuando el espíritu cambia tu vida, hay cambios en todos los niveles de tu vida. Ya no transeas, ya no robas. Y Dios empieza a prosperar tu vida. Juan le dijo a Gallo, yo quiero que prosperes en todos los niveles. Primero espiritualmente, después en salud y económicamente. Y ese es el deseo de Dios para nosotros, para la iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Pablo tenía un problema en el capítulo 7 de Romanos. Él quería hacer lo bueno y no lo hacía. Y lo que no quería hacer, lo hacía. Tenemos ese problema todos nosotros. Bien, vamos a hacer un ayuno, hermanos. Por favor, vénganse temprano, traigan todos los... Esa es la carne, es la lucha que tenemos. El Señor quiere que nos consagremos, hermano. Y más pleitos hay. ¿Saga? Tenemos esas naturales. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pues queriendo hacer lo bueno, termino haciendo el mal y no quiero hacer. Y dices, Señor, me voy a consagrar esta semana, quiero meterme contigo. Y de repente viene la vecina, viene alguien, te empieza a provocar. Y de repente se te sale algo. Ay, Señor, ya, conquisté tu espíritu, ya, mejor voy a suspender el ayuno. Te va a dar un consejo, cuando vayas a ayunar no hables, que no te escuche el diablo ahí. Tú en tu mente nomás, Señor, voy a hacer esto, ya tranquilo, ni el diablo va a saber, ¿cuánto lo crees? ¿Ah? Ahora el Señor nos da la fortaleza, ¿sí o no? En Romanos capítulo 8 dice la Biblia, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a sus emociones ni a su carne. Hoy siento que voy a ir a la iglesia, hoy no siento nada. Pues anda desequilibrada ahí. Y Dios que es tan bueno, todavía nos aguanta así de sinvergüenzas. Niños caprichosos. ¿Saca? La carne es la vieja naturaleza. No creas que no vayas a sacarte de tu carne, es tu vieja naturaleza. Venimos con malas mañas, así más claro, ¿ok? Malamañosos venimos y en el mundo eras don. Un hermano a mí me dijo, en el mundo a mí me decían don. Ah, qué bueno, aquí te digo hermano.
Si quieres, ¿no? Si no quieres, ni modo. Ahora, ¿qué hace el Señor? Nos libra de la ley del pecado, de la muerte. Nosotros estamos confinados a irnos al infierno. En Colosenses 2 dice que Él destruyó a Satanás. Él rompió el acta que había en contra de nosotros para que vivamos una vida de libertad. Cuando tú vengas a la iglesia, dile, Señor, yo quiero que tú cambies mi manera de pensar. Yo quiero adorarte a ti. No vienes a danzar porque dice que no quiere que te toque. Entonces, ¿qué haces? Vienes, entras y si te cayó mal la palabra, ni compras ni la actividad y te vas. Ahora, tener buen juicio de tener pensamientos disciplinados. Escúchenme. Todo don perfecto, toda ley perfecta, toda palabra perfecta viene del Padre de las luces. ¿Están acá, hermanos? Entonces el Señor va renovando nuestras mentes. Habilidad para entender. Hay gente que no entiende la palabra. Para hacer decisiones correctas. En el mundo ya no existe, como te digo, como el mundo anda en el mundo están ciegos, ellos se dejan llevar por sus emociones. Hoy ya no se casan. Hoy es como compran un carro y lo manejan y lo prueban y si no cayó bien el carro, pues lo devuelven. Así es el mundo, dentro de que ya no se casan. Pero en las cosas de Dios son principios que Dios ha establecido. ¿Están acá? ¿Están acá, hermanos? La vida es muy diferente, hermanos. Y tienes que tomar decisiones correctas porque esas decisiones o te hunden o te levantan. Tener autocontrol, autodisciplina a través del Espíritu Santo. ¿Ah? Necesitamos mucho dominio propio para no ceder ante las inclinaciones naturales de nuestra naturaleza carnal. Porque tenemos problemas fisiológicos. ¿Cuántos tienen problemas fisiológicos? ¿Hello? Un muchacho se acercó al pastor, tenía como 70 años. Pastor, yo tengo unos pensamientos eróticos, pastor, ya no sé qué hacer. Yo sé que usted ya no tiene ninguno de esos pensamientos. El pastor la agarró, le dio un cocacho. Le digo, todos tenemos ese problema. Lo que pasa es que he aprendido a tomar control, dominio, a través de las experiencias que he tenido. Grandes predicadores no tuvieron ese problema, no tuvieron ese autocontrol y hombres que los usaba el Señor poderosamente. Jimmy Swaggart. Ese hombre cuando cantaba en la televisión salía la unción, lo hacía llorar a la gente. Y uno decía, ¿por qué llora uno? Una unción tremenda. Y el que le hacía la traducción, un hombre de Dios. Cuando descubrieron lo que pasó con Jimmy Swaggart, hoy canta, pero ya no es lo mismo. Él hablaba mucho de la prostitución de las mujeres y todo eso. Y el diablo lo agarró porque no tuvo autocontrol. ¿Saca, hermanos? Tú puedes tener tentación a muchas cosas. No solo a agarrar hombres o mujeres, sino tentación al trabajo, tentación a no congregarte, tentación a que escuchar la crítica. Y eso es lo que hace, te aparta de Dios. Por eso Pablo dice, oye, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te metes con una persona que no le gusta venir a la iglesia, ¿qué te va a decir? Ay, ¿para qué ir a la iglesia? No se da cuenta, muy hipócritas. No se da cuenta, empezando del pastor. Ay, sí, hermanita, aleluya, oremos por el pastor. Y no oran, puro bla, 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 y se contamina. Y hermana, ¿por qué no vino? Ay, yo vengo cuando pueda. Ah, entonces ya está contaminada, hermano. Y la hermana venía tempranito, aleluya, hermano, pastor, yo quiero servirle al Señor. Y ahora ni truena, ni cacha, ni picha, ni batea.
¿Cuántos quieren tener autocontrol? ¿Ah? De tus emociones. Hay gente que es bien emocional. Cualquier palabra ya empiezan a llorar. Hay hombres que lloran. Hermano, ya no hacen nada porque le dijeron algo que no les gustó. Y la palabra es como una espada de dos filos, ¿sí o no? ¿Cómo se forma el carácter de un soldado en el cuartel? No le van a decir, perdón, ¿usted puede usar la pistola? Está muy pesada. Ay, dale una de plástico. Ahí los patean, les meten por todos lados. Ahí los forman a palos. Y también la Biblia dice que si no eres disciplinado, vas a ser bastardo. ¿Cuántos quieren ser bastardos? Y si no recibes la disciplina, te va a venir azote. Y si no te arreglas con el azote, el Señor dice, tú no eres mi hijo. Ahora necesitamos mucho autocontrol, autodisciplina para ir en contra de los impulsos propios de nuestra naturaleza caída. Y poder vivir así conforme a la naturaleza que viene de Dios. Entonces Pedro dice que tenemos que tener, tenemos que participar de la naturaleza divina de Dios. Y eso lo habla en Primera de Pedro, capítulo 1, y habla ¿cómo le dijo? Como dijo Pedro, un proceso. Y Pablo decía, tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo aprendió Pablo a tener la mente de Cristo? Cuando vayas al cielo, pregúntale. Metido entre falsos hermanos, 5 veces náufrago, 5 veces lo azotaron, 40 azotes menos uno, lo traicionaron, pasó hambre, frío, paraba más en un hotel de 5 estrellas con su secretaria, ¿no ve? Como los falsos apóstoles en la cárcel. Tenía un capot y unos pergaminos. Y le escribió a Timoteo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo cual me espera la corona de vida a los que aman. ¿Cuántos aman a Cristo? No vale la pena, hermanos, desviarte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Esta breve tribulación, dijo Pablo, no es nada comparable a la eternidad. ¿Cuántos quieren irse a la eternidad? ¿Ah? Ponte de pie, dale palmas al Señor. ¿Ah?